Seguimos en Alacantí Televisión, seguimos en nuestro escenario, este espacio de debate, de tertulia y también de entrevista. De hecho, acaban de ver la entrevista al concejal de Hacienda y de Deportes, Toni Gallego, hablando de algunas de las infraestructuras deportivas y no deportivas que vamos a comenzar a ver en estos próximos años, en estos próximos meses en la ciudad de Alicante. Algunos de esas infraestructuras que marcarán la fisonomía de la ciudad, y también, sobre todo, para hablar de los presupuestos de este 2024, que parece que el Partido Popular puede tener encauzados, encarrilados ya después de las abstenciones de Vox. Y, bueno, entraríamos en un escenario distinto al de otros años, Ginés, con unos presupuestos aprobados a principio de año, algo que al final es muy bueno para la ciudadanía, y no como en otros años que ha sido imposible tirar para adelante el presupuesto. Mira, yo esta mañana he asistido a una teleconferencia que daba el Ministerio de Economía y Hacienda, porque uno de los problemas que tienen los ayuntamientos, no Alicante, sino los 9.000 ayuntamientos que tiene España, es saber si se va o no a activar por parte de Bruselas, obligado por Bruselas, la regla de gasto, que te impide que los remanentes, los excesos, lo que no has gastado de tu tesorería del ejercicio anterior, puedas emplearlo en algo que no sean inversiones que no te consuman, inversiones financieramente sostenibles, que se llaman en el argot. El Ministerio de Hacienda, y estamos a 23 de noviembre, no lo sabe todavía. Y te lo reconocen, no sabemos qué va a pasar, no sabemos lo que va a decir Bruselas. Y el problema es que los ayuntamientos tienen que aprobar sus presupuestos antes del 31 de diciembre o como mucho en el mes de enero, que eso es lo que se puede considerar como un plazo normal para aprobar un presupuesto. Si desde el Ministerio de Hacienda no son capaces de trasladar a los ayuntamientos cuáles son las normas de juego, cuáles son las rayas del campo en el que tienen que jugar, pues difícilmente. Pero no solamente eso, sino que las transferencias que nos tiene que hacer el Estado, o que tiene que hacer el Estado a los ayuntamientos, tampoco están comunicadas ni definidas. Quiere decir que los ayuntamientos, me acuerdo que hablábamos el mes pasado con Juanjo Berenguer de Campello, hablábamos de ese tema, y un mes después seguimos a la espera de que el Ministerio de Hacienda comunique a cada ayuntamiento los impuestos que le va a ceder. Por lo tanto, elaborar unos presupuestos sobre previsiones, que hay algunos ayuntamientos que han empleado pues ciertos algoritmos matemáticos, lo cual pues dice mucho de sus tesoreros y de sus interventores, pero hay otros que han mirado a la ventana y dicen, a ver, va a llover hoy, pues entonces subimos tanto. Eso es complicadísimo para 9.000 entes locales de España, ¿eh? No estamos hablando de 4 amigos que se juntan en una cafetería. Eso es muy complicado. Las cosas no ocurren porque sí, siempre hay una causalidad. Sí, por desgracia es verdad. O por suerte, porque en fin, en la naturaleza es así. Entonces yo estoy convencido, a juzgar sin tener más información, que el problema es la falta de tesorería del gobierno central. Y eso lo hace con escapes de humo de este tipo. Tenga en cuenta que hará año y medio, si no estoy mal, si no me equivoco en las fechas, el gobierno central quiso incautar todos los excesos de tesorería que la ley Montoro, de Cristóbal Montoro, había prohibido a la hora de endeudarse los ayuntamientos. Y lo dijo aquí el alcalde Berenguer, le dije, alcalde, ¿cómo tienen ustedes más de 30 millones de euros en la cuenta corriente? Y dice, es que no lo podemos gastar por aquella ley. Entonces, claro, el gobierno central vio esa cantidad de recursos y le dijo, todo esto para mí. Aquello se paró. Y están saliendo ahora, porque estoy convencido que a pesar de ese 1,5 del PIB, 150% del PIB de endeudamiento del Reino de España, siguen teniendo problemas. El tercer trimestre son el 110 del PIB. O el 110, perdón. Sí. 1.100.000. Hay meses que no los ganamos. Entonces, ¿qué ocurre? Y bueno, y si ahora viene el tema de la condonación de la deuda en Cataluña, pues eso va a suponer al final 40.000 millones más. Y al final es que, como estamos hablando de euros y no de pesetas, ya no nos asustamos. Pero es que eso es
insostenible por parte de un Estado, de un gobierno, es imposible. Con respecto a ese tema, yo creo que está todo dicho. El tema de la condonación de la deuda es una palabra muy bonita, la de condonación, que suena como muy sesuda, pero al final lo que hacemos es mutualizar esa deuda. Quiere decir que ahora tú no la debes y ahora debes un pedacito. O sea, la distribuimos. Es como funcionan las compañías de seguros. Los riesgos al final los distribuyen entre otras sociedades y al final a nadie le pesan. 14.000, 15.000 millones, da lo mismo. Si al final lo que hago es distribuirlos entre todos y usted debe un poquito más al Estado de lo que debía antes. ¿El problema cuál es? Que eso no se amortiza, que ese dinero se sigue debiendo, porque muchos de esos 14.000 o 15.000 millones se han acudido a mercados internacionales, a mercados financieros, a comprarse dinero. Quiere decir que el Estado sigue debiéndolo y tú se lo tienes que seguir financiando al Estado con tus impuestos. Antes solamente eran los ciudadanos que vivían en Cataluña y ahora son todos los ciudadanos de España, estupendamente. Pero no se Para ve... eso sí nos quieren en España, ¿eh? Pero, Para eso sí. hombre, sí, por supuesto, pero yo estoy convencido que lo de la independencia es un farol para conseguir más dinero. Pero eso es un problema tremendo porque, entiendo yo, no se ve en el gobierno o en Cataluña una intención de controlar el gasto. El gasto sigue disparado. Cualquiera pone un chiringuito en internet que diga yo soy catalán y tal, va, pum, dinero. Y va un dinero. TV3 o TV3 o como se quiera llamar, tiene 8 canales. La mujer de Puigdemont hace un programa una vez al mes y se lleva 6.000 euros. Usted sabe lo que se lleva Unión Cultural, etcétera, 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 etcétera. Porque aquí todo el mundo sabe quién es Eliseu Climent. Que no solamente Chimo Puig y Juan Lerma, fue el creador, no se acuerdan, del Bloc de Progrés, y está recibiendo grandes subvenciones de la Generalitat de Cataluña. Entonces, si esa condonación de deuda, dijera, no, es que tenemos un gobierno, tanto estatal como autonómico en Cataluña, que va a decir, señores, vamos a parar. Entonces dicen, vale, pero aquí no, al contrario. Porque el dinero, como decía Carmen Calvo, esa catedrática de Derecho Constitucional, como el dinero público no es de nadie, pues vamos a gastarlo. Por eso es una locura. Seguimos hablando de economía, pegamos un salto, nos vamos a una decisión que ayer se hizo firme en les Corts Valencianes, que es la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones en la Comunitat Valenciana. Se aprobó con los votos del Partido Popular y de Vox esta bonificación del tramo autonómico del impuesto de sucesiones hasta el 99%. Estamos ante una noticia, Ginés. El impuesto a los muertos. Exacto. ¿Qué grado de importancia le das? Pues vamos a ver, tiene importancia desde el momento en que iba en el programa electoral de Carlos y por lo tanto está obligado a cumplirla. Igual que hay otras personas que en su programa electoral iba que no iba a pactar con la independencia y ha pactado, porque ha cambiado. En este caso, Carlos sí se rige a su palabra y se rige a su programa. Es importante porque cuando alguien ha comprado un activo, un bien, ya ha tributado por él. Pero cuando tú te vas a hacer cargo de un bien que ya ha tributado en su momento, que es de tu padre, por herencia, por riqueza que se ha creado durante toda su vida trabajando, no tienes por qué tributar más por ello. Tendrás que tributar en el momento que tú transmitas a un tercero ese activo, ese bien. Y obtengan un beneficio. Claro, y tú tributas, sí, pero no tributas, cuando lo vendes. No tributas por el valor del bien, tributas por la plusvalía generada por el beneficio generado por esa transmisión, no por la totalidad de la venta, sino por la parte correspondiente a tu beneficio. Incluso esa plusvalía está acotada. Claro, hay un máximo. Y además y un tiempo máximo, que son 20 años. 13 años. A partir del año 13º ya no puedes seguir tributando, ya no te sube más la escala. Lo que me hace más gracia de todo esto es que cuando hablamos de estos temas hay algunos que cogen así como mucho berrinche y se van de las Cortes Valencianas con gran disgusto, porque esto es un impuesto que favorece a los ricos.
Se ve que los pobres no se mueren, o los pobres no tienen activos, o no se transmiten. Entonces, todo ese discurso de ricos y pobres tan manoseado por esta izquierda tan radical, tan casposa, sigue conviviendo, sigue viviendo en la gente. Lo del espectáculo, como te digo, de ayer, de Compromís, era patético. Salir indignados de las Cortes Valencianas porque los representantes de unos votantes, de un montón de millones de votos, han querido poner una ley de una manera. Y entonces yo, otro que soy minoría, me enfado mucho y me voy. Los votantes de Compromís no tienen activos, no tienen una vivienda que dejarle al hijo, no tienen... Eso me parece a mí una... Si tú miras las declaraciones de ingresos y las declaraciones que hacen los diputados de Compromís a las Cortes Valencianas ahora que han accedido, la verdad es que pagan pocos impuestos, porque tienen pocos activos. ¿Qué quieres que te diga? Hay algunos que un Renault 5 y poco más. Al final también, muchas veces el tema de las propiedades, bueno, estamos viendo con nuestros abuelos o nuestros padres, precisamente lo que han hecho ha sido ahorrar durante mucho tiempo, no tener muchos gastos, no poder viajar, simplemente por tener bienes raíces para dejar a la familia. Por tener un bien, ¿no? Claro, una casa que es mía, que no me la va a quitar no estamos nadie. hablando efectivamente de además, el movimiento del dinero crea riqueza. Si tú tienes un activo que tú lo vas a recibir porque ha fallecido un familiar y te lo ha legado, lo vas a arreglar. Y dices, lo vas a arreglar, lo vas a poner en valor y lo vas a poner a mercado. Eso mueve riqueza, crea dinero, crea riqueza. Es dolorosísimo que alguien tenga que renunciar a una herencia porque no pueda hacerse cargo de la tributación que tiene que hacer o que tiene que pagar por hacerse cargo de ese activo. Eso es una barbaridad. Y por desgracia, ha habido muchos casos. Y familias enfrentadas unas con otras porque hay que vender el activo, porque si no, no podemos pagar. Y eso es una barbaridad, que tus padres hayan trabajado toda la vida y que ahora tengas que renunciar a la casa donde vivían porque tengo que tributar por esa transmisión. Es increíble. Ayer también, aparte, vimos a Carlos Mazón proponiendo a la oposición, proponiendo pactos dentro de una agenda de todos los valencianos, en la comunidad valenciana, pues en temas como el agua y la financiación, un pacto con la oposición que va a ser difícil, que sea, por no decir imposible, que haya un frente común desde Valencia, bueno, imposible, hacia Madrid. Y también se pidió pues algunas de las reivindicaciones que sí que ha conseguido con el pacto de gobierno de sobra Cataluña. Por ejemplo, la cesión gratuita del uso de los edificios del Estado, igual que en Cataluña. En este pleno de ayer, por la amnistía que vivimos en Valencia. Bueno, algunas reivindicaciones por parte de los alicantinos o por parte del presidente de la Generalitat, cuando a su comunidad vecina prácticamente se le ha abierto la puerta a cualquier tipo de reivindicación. El problema de Cataluña es que, como le condonan la deuda y tiene una financiación, igual que el País Vasco, superior a la que pueden tener otras comunidades, como la Comunidad Valenciana, el hecho de recibir unos edificios o unos activos del Estado, pues a lo mejor eso significa unos ingresos suplementarios del Estado para poder abrirlo, porque claro, ojo, que si te regalan ahora mismo o te ceden un edificio, el edificio hay que mantenerlo, hay que pagar la luz, el agua, el teléfono, la ordenanza, el pepito, tal, etcétera. Es decir, que eso no es, y habría que tenerlo muy claro. Y en segundo lugar, a mí me parece bien que el Estado ceda, por ejemplo, edificios que no tiene ningún uso porque se han quedado vacíos o fuera porque se han traspasado las competencias, que se cedan, pero se cedan también dentro de un sistema de financiación adecuado. Y la Comunidad Valenciana, sobre todo en sanidad y en educación, está infrafinanciada y le cuesta mucho dinero desde hace muchos años, que bueno, por ahí está la maquinita del endeudamiento y el FLA, que es el Fondo de Liquidez Autonómica, que Dios sabe cómo acabará eso.
Dios sabe cómo acabará, porque esto me recuerda determinadas entidades financieras de hace muchísimos años que cuando había una fusión decía, oye, y este descuadre, mételo en la cuenta 9 ceros. Y ahí la metían y Dios sabe aquello, al final con cargo a beneficio aquello se tapaba. Pero es que el Estado no tiene beneficios, es que Cataluña no tiene beneficios, es que la Comunidad Valenciana no tiene beneficios. No genera sobrantes. No, es que no puede. Pero ¿qué sobrante van a tener si en verano, y ya no en verano, ya te viene aquí un aluvión de gente que coge el AVE en Madrid y se viene a Alicante y aquí le puede dar un apéndice, una fiebre, romperse un tobillo? Y luego dice, no, es que hay un fondo compensatorio que tú mandas la factura, pues yo creo que nunca se han pagado. Esos son actos de fe. Yo no sé si realmente funciona eso de esa manera. Y lo de Valdoville, no sé de esto. Bueno, saben ustedes que ya lo he dicho aquí, el concepto que me merece ese personaje que le dice a Mazón que ¿qué va a hacer usted cuando remodela el gobierno? Sí, está a los 70 días, ¿no? Que está gobernando con Vox y le dice Mazón, y usted en San Antonio de Benajever, ¿con quién gobierna? Y además, no solamente con Vox, sino con 2 tránsfugas del Partido Popular. Con lo cual, eso me parece un histrionismo, porque este señor es histriónico. Porque este señor salió bailando con Mónica Oltra y decía que era un baile político y que no bailaban por otra cosa. Todos y la otra somos Mónica, todos somos Mónica. Todos somos Mónica. Pues venga, no me fastidie usted, señor Baldoví. Ahora hablamos no de Compromís, sino que hablaremos también de la situación de Podemos, porque hemos saltado de Alicante con la entrevista a Toni Gallego, a Les Corts Valencianes, pegamos el salto también en el tramo final de nuestro escenario a la actualidad nacional, porque ya tenemos nuevo Consejo de Ministros, ahora hablaremos también de la defenestración de Podemos, porque bueno, tiene de qué hablar también la salida de sus exministras. Pero bueno, primero una reflexión a mis contertulios sobre el nuevo Consejo de Ministros, con bastante continuidad. Finalmente 22 ministros, continúa la cifra de ministros, lo cual es bueno, realmente una barbaridad, con 4 vicepresidentas, con Yolanda Díaz, con Nadia Calviño, con Teresa Rivero, con María Jesús Montero, que es bueno, la que entra como nueva en esa vicepresidencia. Y bueno, un gobierno a la medida del presidente Pedro Sánchez, con Sumar como socio, una marca blanqueada, tranquila. Sumar. Sí. Sumar con Yolanda Díaz como socio de gobierno, con esos 4 ministerios, en todo caso, un gobierno muy plácido para Pedro Sánchez y hecho a su medida, incluidos sus socios. Sí, la verdad es que no, lo que tiene son 4 amigos controlados, que son los suyos, y de los que ha elegido para dentro de las filas de Sumar, pues la verdad es que no se conocen grandes voces contrarias. Se conocen algunos mensajes de X, de estos, ¿cómo se llama? Antes de Twitter, de algunos de estos ministros, absolutamente fuera de lugar, en defensa de Palestina y todas esas cosas. Eso tiene usted razón, pero habría que levantar un poquito más el foco. A mí me preocupa muchísimo un personaje siniestro que se llama Sira Rego, leninista. Es decir, yo digo, no lo digo porque me pueden meter en la cárcel, yo soy nazi y de acuerdo a la ley de memoria es o franquista, o falangista, o José Antoniano, y defiendo esa ideología y te meten en la cárcel. Pero esta mujer que defiende a uno de los asesinos más grandes del mundo, junto con Stalin, con Mao, con Pol Pot, etcétera, etcétera, le han dado el Ministerio de Infancia y Juventud. Y yo digo, vamos a ver, ¿para qué sirve un Ministerio de Infancia y Juventud si tenemos un Ministerio de Educación y un Ministerio de Sanidad? ¿Es un adoctrinamiento? ¿Estamos hablando del Komsomol staliniano? ¿O estamos hablando de las juventudes hitlerianas? Porque yo todavía, y vamos, viniendo de un personaje leninista, cuando Lenin fue, ya le digo, mataba a la gente de hambre, a los campesinos, porque no les daba semillas para plantar trigo para el año siguiente. Stalin lo hizo peor, y Mao, bueno, aquello ya la revolución cultural. Eso a mí es lo que más me ha preocupado, porque eso no es dinero. El dinero al final, bueno, se va a darse y se pagará.
Eso es entrar en ese colectivo tan vulnerable como es la infancia y la juventud. Amaestramiento. Adoctrinamiento queda muy bonito, queda muy hasta elegante. Amaestramiento. Igual que amaestras a un borrego para que entre pues lo mismo. Imagínese que ese ministerio de Infancia y Juventud pues saca una serie de normas de que en los colegios hay que adoctrinar a los chiquillos en lo que es la historia de España. No, si van a ir para ahí. La Segunda República, Largo Caballero y tal, eran buenísimos y no hicieron barbaridades. Pues nada, léase usted a Manuel Chávez Nogales. Y el franquismo fue muy malo. Y ese adoctrinamiento al final en esas mentes calará. Y a mí eso es lo que me ha dejado muy preocupado. Ahí hablamos de defenestración por parte de Pedro Sánchez de los ministros de Podemos. Bueno, la salida de yo Belarra y de Irene Montero ha sido como mínimo... A mí se me caían las lágrimas viendo a Montero final, cómo se despedía. Aparte, los reproches hasta el ahora líder, ¿no? Pedro Sánchez, los reproches... La cofradía del Santo Reproche de Podemos hacia Pedro Sánchez, hablando Juan, perdona, de traición, que se van traicionadas, que los echan del gobierno, ¿no? Incluso una frase que a mí me ha dejado absolutamente descolocado. Lleven cuidado con los hombres de 45. Vale, ¿no? Le avisan a la nueva ministra Ana Redondo, ni más ni menos, ¿no? Que tenga valentía para incomodar a los hombres de 40 o 50 años, amigos del presidente del gobierno. A mí esa frase me ha dejado, o sea, ecléptica, ¿no? Decir, ¿qué quería decir? ¿Qué querían decir? Le recomienda a la nueva ministra valentía para enfrentarse a los amigos de 40 y 50 años de Pedro Sánchez. Bueno, el marido de Irene Montero, o el compañero, como sea, es Pablo Iglesias, de 45. Pero fíjese el estado mental de esta persona, de Irene Montero, que debe tener por dentro un come-come, porque cuando Núñez Feijóo le dice, señor Sánchez, si usted que está diciendo que el Ministerio de Igualdad lo ha hecho tan bien, que van a copiar esa ley de solo sí es sí, etcétera, 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 ¿cómo descabalga a su ministro de Igualdad? Me niego a decir ministra. Entonces, Irene Montero se quedó embelesada con Feijóo, como diciendo, ¿ves? Tienes razón, si te lo está diciendo. Y la otra, Lady Cohete, vamos, la que ya estaba encantada de la vida. Otro momento de preocupación es cuando Pedro Sánchez dice que hay que hacer un muro de contención a la ultraderecha. Aquí muros ha habido, Trump en México y el comunismo en Berlín Oriental. Un muro de acero. Y eso me parece que, bueno, pues le traicionó el subconsciente, porque sabe usted que todo no el le traicionó pequeño... porque lo llevaba preparado, era al final una... Atraca final. Sí, era una traca, era un mensaje, un discurso, hablaba del muro de contención a la extrema derecha o a la derecha, pero claro, es que se le ha quedado un muro de división entre españoles. Pero eso, en vez de decir cordón sanitario, que tuvo una época y que les gustaba mucho hablar, ahora hablan de muro. Del muro. Que eso está muy bien. Baldoví, el otro día le respondía a Carlos en Cortes Valencianas al señor Baldoví sobre que ellos iban a montar ese cordón sanitario alrededor de cuando en San Antonio de Benajever están gobernando juntos. En cualquier caso, con el tema de Podemos, yo creo que ellos, no lo ha defenestrado Pedro Sánchez, yo creo que ellos se suicidaron en mayo. O no supieron ver el movimiento que estaba haciendo Yolanda Díaz, la que Podemos estaba oliendo ya a puchero de enfermo. Dice, aquí o me muevo o me quedo sin sillón. Entonces hizo un movimiento hábil con el tema Sumar, empezó a agrupar a partidos de regionalistas o separatistas incluso, y se hizo fuerte. ¿A costa de qué? De Podemos y de prometer a antigua gente de Podemos silloncito todavía. ¿Y quién es el gran beneficiado de ese movimiento? ¿Quién es el gran beneficiado? En primer lugar, Yolanda Díaz. Bueno, que no pierde la silla. Por favor. Y Pedro Sánchez, a río revuelto, encantado. El gran beneficiado es
Pedro Sánchez, Ginés. Pero Yolanda se lleva crudo su dinerito. Por supuesto. Ya no le hace falta el discurso de Pablo Iglesias, porque lo tiene él. Y ya está. Y muy domesticado. Y muy domesticado. Sí. Y no harán nada. Y los 5 diputados de Podemos se quedarán quietos como puertas porque son 7.000 al año. Señor Juan Navarro, acabamos ya. Ha sido un placer. Pues si tenemos aquí un montón de cosas, si yo te llevaba aquí notas de las ventas de automóviles en el tercer trimestre. Te invito al próximo escenario. Hay que poner el guión, eso lo primero. Si no, no y que conste que no me he metido una gráfica. Me la traeré para el próximo viaje. Nos ha faltado. La compro. Nos ha faltado hablar del ridículo espantoso de Joaquín Puig. Yo hablaba del hermano de Francisco Puig, más que de Joaquín Puig. Se nos acaba el tiempo, va a tener que ser para el próximo escenario. Ginés, gracias, muy amable. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Juan. Buenas noches. Sobre todo, como siempre, y cada noche del jueves, gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta estas horas en este escenario. Gracias por su compañía, por su complicidad. Yo les espero dentro de 7 días abriendo otro nuevo escenario con más protagonistas y más opinión. Descansen, es tarde, hasta el próximo jueves. Adiós.